La sociedad como realidad subjetiva de Peter Berger y Thomas Luhmann. Introducción. Berger y Luhmann explican cómo la sociedad, construida por otros, llega a ser interiorizada por cada persona como parte de su propia identidad. Esta realidad subjetiva no se inventa individualmente, sino que se forma a través de la socialización, desde la infancia, mediante la interacción con el entorno. Así, el individuo no nace con una visión del mundo, sino que la construye progresivamente en contacto con la estructura social ya existente. Internalización de la realidad. La socialización primaria. Esta se da en la infancia, usualmente medida por la familia o cuidadores significativos. Durante esta etapa, el individuo internaliza un mundo base, como inevitable, único y profundamente cargado de emociones. Aquí se asientan las bases del sentido común, el lenguaje, los valores, el cuerpo y las emociones. Esta realidad resulta sumamente estable y resistente al cambio. La socialización secundaria, por el contrario, esta es la incorporación de submundos o roles específicos, como ser maestro, médico, soldado, etc. Surge de la división del trabajo y la distribución del conocimiento especializado. Implica aprender nuevos lenguajes, rutinas, valores y símbolos propios de estos roles. Esta realidad es más fragmentaria y vulnerable al cambio, pues no tiene el mismo arraigo emocional que la socialización primaria. El mantenimiento de la realidad. Esta se define como la realidad subjetiva frente a amenazas, crisis, contradicciones, visiones alternativas, como mecanismos de legitimación, rituales, símbolos y lenguaje. Internalización y estructura social. Internalización de la sociedad. Berger y Luhmann explican que la internalización es el proceso por el cual el mundo social se convierte en parte del mundo interno del individuo. Es decir, la sociedad no solo está fuera, como algo externo, sino que llega a formar parte del pensamiento, las emociones y la conducta de cada persona. A través de la interacción social, el individuo adopta creencias, valores y normas que ya existían antes de su nacimiento. Por eso, la forma en que una persona ve la realidad está influida por la sociedad en la que vive. Esta apropiación de lo social es lo que permite que la sociedad se mantenga y se reproduzca. Estructura social como el marco de aprendizaje. La estructura social no es simplemente un conjunto de reglas externas, sino que actúa como un marco que determina lo que se aprende, cómo se aprende y qué tan profundamente se internaliza ese aprendizaje. Esta estructura define los roles sociales que cada persona debe desempeñar, como ser hijo, estudiante, trabajador, etc. Y establece las expectativas que otros tienen sobre esos roles. También organiza el conocimiento y los significados que circulan en una sociedad. Así, la estructura social no solo limita, sino que también da forma a la identidad del individuo desde sus primeros años de vida. Socialización primaria. La socialización primaria es la etapa en la que el niño o niña aprende por primera vez lo que significa vivir en sociedad. Ocurre principalmente en la infancia, dentro del núcleo familiar o del entorno cercano. Esta etapa es fundamental porque los aprendizajes adquiridos están encargados de emociones y se viven como verdades absolutas.
es una socialización profunda y duradera que forma el núcleo de la identidad. Lo que se interioriza en esta fase no se cuestiona fácilmente, ya que se asume como parte natural del yo. Por eso, los valores y significados aprendidos en la infancia suelen acompañar a la persona toda la vida. La socialización secundaria se, va, se da después de la primaria y permite al individuo aprender nuevos roles sociales a lo largo de su vida, como estudiante universitario, profesional, ciudadano, entre otros. A diferencia de la primaria, esta etapa es más racional, menos emocional y los contenidos no se internalizan con tanta profundidad. Los aprendizajes son más flexibles, pueden cambiarse o incluso ser rechazados. Por ejemplo, alguien puede aprender a actuar como trabajador en una oficina sin sentir que ese rol define completamente quién es. Esta forma de socialización permite que una persona se adapte a distintos contextos, aunque con una identidad menos estable. Pluralismo de mundos. En las sociedades modernas, las personas no viven en un solo entorno, sino que están expuestas a múltiples mundos sociales: la familia, la universidad, el trabajo, la comunidad digital, entre otros. Este pluralismo de mundos hace que cada individuo tenga que cambiar de rol y adaptarse según el contexto. Esta constante adaptación puede provocar fragmentación de la identidad, ya que no siempre es fácil mantener una imagen coherente de uno mismo en medio de tantas expectativas distintas. Además, obliga a la persona a reflexionar constantemente sobre su lugar en el mundo y sobre quién es en realidad, lo cual puede ser positivo, pero también generar inseguridad. En Ecuador, las desigualdades sociales afectan directamente la forma en que las personas construyen su identidad. Una socialización primaria limitada por la pobreza o la exclusión impide formar bases sólidas, y la falta de acceso a educación complica la socialización secundaria. Además, muchos deben adaptarse a los distintos contextos culturales, como el emigrar del campo a la ciudad, lo que fragmenta su identidad. Estas problemáticas muestran cómo esta estructura social condiciona la manera en que los individuos se internalizan a la realidad y se relacionan con su entorno. Teorías de identidad. Desde su perspectiva, Peter Berger y Thomas Dutman aclaran que la identidad no es algo inmutable ni que se posea desde el principio, sino que se construye gradualmente mediante la interacción entre el individuo y la sociedad. Esto implica que nuestra identidad está fuertemente influenciada por el ambiente en el que residimos y por las personas con las que establecemos relaciones. Por otro lado, nuestra identidad puede cambiar a lo largo de la vida. No nos mantenemos precisamente idénticos a lo largo de la existencia, ya que evolucionamos, alternamos nuestras percepciones, ajustamos nuestra manera de ser de acuerdo a nuestras vivencias y el conjunto social que nos envuelve. La identidad como producto social. De acuerdo con los escritores, la identidad no es algo totalmente estable ni móvil desde el nacimiento, sino que comienza a evolucionar desde nuestras primeras relaciones y sigue evolucionando con el paso del tiempo. Aunque nacemos con ciertos aspectos iniciales como el nombre, la familia o el género, nuestra identidad se modifica y se adapta conforme a las relaciones que establecemos con otros individuos y a las vivencias que experimentamos en nuestro entorno. Además, gran parte de lo que adquirimos y que configura nuestra identidad sucede a través de la observación. Al observar las acciones ajenas, asimilamos valores, comportamientos y pensamientos que se integran gradualmente en nuestra forma de ser. Identidad y estructura social.
A partir del contexto social, Berger y Luhmann explican que las estructuras históricas de una sociedad influyen en la forma en que se construyen ciertos tipos de identidad. Por ejemplo, cómo alguien habla del francés, neoyorquino o norteamericano. No esto está inventado, una idea al azar, sino usando una imagen o patrón que es reconocible dentro de la cultura. Estos modelos de identidad no son solo naturales ni definitivos, sino que son formas generales que usamos para entender y ubicarnos en el mundo social. Además, estas formas pueden cambiar, ser discutidas o confirmadas por las personas en su vida diaria a partir de lo que observan o experimentan. La función de la psicología como teoría de la identidad. Los escritores mencionan las psicologías no únicamente como disciplina científica, sino también como conceptos de teorías que la sociedad emplea para comprender nuestra identidad. Estas psicologías actúan como gafas o esquemas que nos asisten en la interpretación de nuestra identidad y el modo en que nos comportamos, a pesar de que no siempre sean totalmente científicas, poseen un valor significativo, ya que proporciona explicaciones sobre nuestras emociones y el motivo por el cual nos comportamos de alguna forma. Estas teorías, a pesar de no ser científicamente válidas, funcionan como marcos interpretativos que asisten a las personas y a la sociedad en la atribución de significado a las conductas, síntomas o crisis de identidad. Además, la psicología no son meramente teorías científicas, representan instrumentos sociales que empleamos para entender nuestra identidad y vivencias. Nos asisten en la interpretación de lo que sucede en nuestro interior y en la comunicación con los demás, acerca de nuestras emociones, incluso cuando la ciencia no ofrece una explicación precisa o definitiva. Por lo tanto, desempeñan un rol crucial en cómo individuos y sociedad comprenden y abordan las crisis personales o las transformaciones en la identidad. Lo interesante es que ambas explicaciones funcionan en nuestro respectivo contexto social, porque son parte del universo simbólico. Internalizan, internalizado por el individuo, no se trata de si es verdad en sentido científico, sino que se vuelve real para el que vive. La dialéctica entre teoría e identidad. La psicología no solo es útil para comprender o distribuir nuestra esencia y nuestras acciones, sino que también pueden tener un impacto en la propia realidad cuando una teoría o concepto psicológico es ampliamente aceptado en la sociedad, comienza a influir en el comportamiento de las personas, incluso en sus emociones físicas. Esto sucede ya que esas concepciones se incorporan en nuestra manera de que percibimos a nosotros mismos y a los demás. De manera parecida, alguien que adquiere conocimientos sobre psicoanálisis y considere que padece problemas neuróticos puede comenzar a percibirse a sí mismo de esa forma y actuar en función de esa concepción. Por lo tanto, las teorías psicológicas no solo detallan nuestra identidad, sino que también pueden contribuir a moldear nuestra identidad y esa forma de que nos comportamos. Transformaciones históricas de identidad. La transformación en las concepciones acerca de nuestra identidad o en las teorías acerca de nuestra identidad puede ocurrir por diversas razones. Asimismo, cuando la sociedad experimenta cambios significativos como sucede en la revolución industrial de modos de vida y trabajo de las personas también se transforman, lo que provoca la necesidad de buscar nuevas formas de comprendernos a nosotros mismos. En segundo lugar, en ocasiones, las teorías antiguas dejan de funcionar debido a que ya no logran explicar adecuadamente lo que las personas experimentan. Entonces emergen nuevas teorías que se ajustan de manera más eficiente a la situación. También existen ocasiones en las que determinados grupos de poder, como políticos o los movimientos sociales, promueven nuevas perspectivas de la entidad para respaldar sus pensamientos o causas. Además, teorías acerca de la identidad varían debido a la transformación de la sociedad, a la pérdida de las ideas tradicionales o a la presencia de intereses sociales o políticos que buscan fomentar nuevas perspectivas de nosotros mismos. Además, en el Ecuador, muchos jóvenes indígenas migran del campo a las ciudades en busca de mejores oportunidades educativas o laborales.
Este cambio de entorno provoca un conflicto de identidad, ya que deben adaptarse a nuevas normas sociales, formas de comunicación, vestimenta y valores distintos a los que aprendieron en sus comunidades. Según Berger y Luttmann, la identidad no es algo fijo o interno, sino que construye socialmente. Esto significa que al cambiar el entorno social, también cambian los elementos que componen la identidad del individuo, los roles, las expectativas y los símbolos que definen quiénes son. El problema surge cuando estos jóvenes se sienten presionados a abordar aspectos fundamentales de su cultura para ser aceptados en la sociedad urbana, en lugar de valorarse la diversidad. Muchas veces se les exige ajustarse a una identidad dominante. Este fenómeno refleja cómo la estructura social y los marcos simbólicos pueden moldear o incluso imponer formas de ser de esta forma. Tal como proponen los autores, la identidad se convierte en una construcción dialéctica, donde el individuo negocia constantemente entre lo que era y lo que el nuevo contexto espera que sea. Organismo e identidad. Este apartado busca poner en tela de juicio la fundamental relación entre la naturaleza biológica del ser humano y el constructo social de su realidad e identidad, pues esta relación no es unidireccional, sino más bien se complementan entre sí. Sin un hecho no se puede dar el otro y viceversa. Esta parte del capítulo del libro de Berger y Luckmann abarcan una continua mención hacia el organismo con sus limitaciones, tanto biológicas como sociales. Esto en gran medida influye en la construcción del mundo social. Esta interacción entre partes es presentada como algo clave y fundamental para comprender la condición humana en su totalidad. Continuando con la relación exponencial entre el organismo y sociedad, los autores se centran en una persistencia de lo animal, lo que ellos denominan como animalidad humana, incluso tras la socialización, siempre estará presente porque forma parte de la naturaleza humana. Es interesante cómo se usa la metáfora del estómago para ilustrar las necesidades básicas del hombre y demostrar que lo biológico muchas veces está regido por lo social. Esta influencia mutua establece límites a lo socialmente posible. Por otro lado, y de forma recíproca, la sociedad también impone sus propias restricciones a lo biológicamente posible, citando el caso del acceso a la salud entre una persona pobre y una persona rica. La sociedad impone, en este caso, quien dispone de mayores recursos y accesibilidad en varios campos, la salud, por ejemplo, es el que biológicamente está apto y sobrevivirá por más tiempo, mientras que las personas con baja adquisición y poco o nulo acceso a la salud tienden a morir al no estar socialmente adaptados. Otro aspecto importante de mencionar es el proceso de resistencia de lo biológico, evidente principalmente en la infancia. No obstante, esta resistencia reprimida no se extingue por completo, pues se manifiesta ante las demandas sociales que contradicen las necesidades biológicas. Asimismo, se aborda la dialéctica interna entre el individuo socializado y esta lucha que existe entre la identidad social y el substrato biológico. El ser humano construye un mundo social y a su vez este mundo social lo transforma. Así pues, se presenta una visión estructurada de la condición humana, trascendiendo la división entre la biología y la sociedad. Al destacar el continuo debate entre el organismo y el mundo socialmente construido, los autores subrayan la interdependencia de ambos en la formación de la realidad y de la misma identidad individual. Destaca además la persistencia de bases biológicas, las limitaciones mutuas entre partes, el moldeamiento social de las funciones orgánicas y la lucha inherente del cuerpo por construir una identidad propia y no demarcada por lo social. El texto nos invita a comprender que la experiencia humana es el resultado de un proceso de transición entre la naturaleza intrínseca y los conceptos sociales estructurados en el que existimos. Así pues, la estrecha relación entre el organismo y la identidad revelan una interconexión profunda e inseparable o bidireccional. La identidad,
lejos de ser autónoma, es una combinación de lo biológico y lo regido por lo social, influyéndose y limitándose mutuamente. Esta adaptación se da como una parte de las demandas sociales, pero en general la naturaleza humana no se reprime completamente. Dentro del contexto ecuatoriano se puede destacar, por ejemplo, la preparación de una bebida tradicional, la colada morada, que es vista más que una forma de alimento y bebida. Dentro del constructo social, hacer esta bebida es un acto de benevolencia y respeto hacia los difuntos, marcando así momentos importantes y reforzando la identidad cultural. Entonces se puede ver la necesidad biológica de nutrición por una parte con la construcción social de la realidad e identidad de la comunidad que realiza esta bebida. Es así que los autores ofrecen una profunda relación dentro de los conceptos biológicos y sociales que atañen a una cultura o sociedad. A continuación se presentan los principales aportes derivados del análisis de la sociología del conocimiento propuesto por los autores. Estos puntos permiten comprender cómo esta disciplina no solo necesita una actualización conceptual, sino que también desempeña un papel crucial en la comprensión del entramado social, sus instituciones y la construcción del conocimiento en la relación entre individuo y sociedad. Redefinición necesaria. Los autores consideran que la sociología del conocimiento había quedado estancada y necesitaba una actualización conceptual. Esta disciplina debía repensarse y desarrollarse para estar a la altura de los desafíos sociales contemporáneos. Su análisis busca abrir nuevas vías de discusión crítica y de investigación empírica que impulsen su evolución. Aportes a la teoría sociológica. La sociología del conocimiento no debe verse como una área marginal. Sus conceptos ayudan a comprender aspectos fundamentales de la sociedad, como el lenguaje, la religión, la acción humana y las instituciones. Esto significa que es clave para fortalecer la teoría sociológica general, aportando una visión más rica y profunda del comportamiento social. Interconexiones disciplinarias. Los autores señalan que la sociología del conocimiento está íntimamente ligada a otras disciplinas. No puede existir sin una base en la sociología del lenguaje, ya que el lenguaje estructura la realidad. Depende de la sociología de la religión porque los sistemas de creencias son fundamentales para legitimar el orden social. También proponen una sociología sociológica, una psicología sociológica, es decir, una psicología influida por una mirada sociológica sobre lo que significa ser humano. Dialéctica individuo-sociedad. Uno de los aportes más importantes es el análisis del papel del conocimiento en la relación entre el individuo y la sociedad. Los autores ven esta relación como una dialéctica, interacción mutua y cambiante, donde el conocimiento contribuye a formar tanto la identidad individual como las estructuras sociales. Relación con la investigación empírica. Aunque el texto es teórico, enfatiza que cualquier teoría debe estar conectada con la realidad empírica. Proponen estudiar cómo las instituciones se relacionan con los universos simbólicos, legitimadores como las ideologías, las religiones, etc. Puede ser clave para entender mejor el funcionamiento de la sociedad actual. Y por último, la sociología como ciencia humana. Los autores sostienen que la sociología debe ser entendida como una disciplina humana. No puede limitarse a ser una ciencia empírica neutral. Su objeto de estudio, la sociedad, es una creación histórica de los seres humanos, que por tanto su análisis debe dialogar constantemente con la historia y la filosofía. Este enfoque busca precurar el asombro y la profundidad ante el hecho en el que vivimos en un mundo creado, habituado y transformado por nosotros mismos.
Conclusión. Para concluir, Berger y Lippmann mencionan que no se puede comprender totalmente la formación de la identidad humana sin tener en cuenta la interacción continua entre las dimensiones biológicas humanas y las estructuras sociales en las que se encuentra inmerso. Desde el punto de vista, la identidad no es un atributo rígido o congénito, sino el resultado de un proceso dinámico y dialéctico integrado en la interacción con otros y en un contexto cultural. La socialización primaria, secundaria, importancia individual, roles y esperanzas. Sin embargo, esta identidad no es definitiva, puede transformarse con el tiempo, especialmente en cambios sociales como la migración o la expansión de nuevas culturas. Además, las teorías psicológicas, aunque no siempre en un sentido estricto científico, juegan un papel crucial como un marco simbólico que ayuda a las personas a interpretar su experiencia subjetiva y guiar su comportamiento en este al respecto. Las teorías no solo describen, sino que también configuran la identidad y se vuelven realistas para quienes lo internalizan. Por otro lado, el análisis del contexto del Ecuador muestra cómo estas ideas se expresan en la práctica, la preparación de bebidas tradicionales como la colada morada o los conflictos de identidad que se vivieron en jóvenes originales en los procesos de migración, muestra la forma en que son biológicos y culturales interconectadas del mismo modo. De acuerdo con Berger y Goodman, ofrecen una herramienta poderosa para comprender cómo está ocurriendo la realidad social y la identidad al destacar la interferencia entre el cuerpo y la sociedad. Enfatiza que no solo se descartan su entorno, sino que también pueden transformar el mundo que ha ayudado a crear.